Muy buenas y cordiales mañanas. A invitación de Angie Sánchez Talledo, quiero realizar hoy día un comentario sobre una novela maravillosa, una obra telúrica en sí misma, una obra maestra del panfleto comunista llamado El Tungsteno, escrito por nuestro bate inmejorable y eterno César Vallejo. Angie nos ha dejado tres preguntas a responder. La primera es la siguiente, dice: ¿cuál cree usted que fue el impacto que tuvo la publicación de la obra El Tungsteno en los círculos de Madrid el año 1931? Bueno, César Vallejo llegó a Madrid más o menos en los primeros días de enero de ese año 31. Venía proveniente de París, básicamente expulsado de la ciudad por problemas políticos, ¿no? Y porque realmente había viajado unos años antes a Rusia y era sospechoso de, ¿no?, espionaje, que siempre prácticamente los gobiernos en ese sentido desde entonces tenían, digamos, cierta, ¿no?, animación a la política comunista que se había desatado en Rusia, ¿no? Así que evidentemente César, que era un gran panfletario, por cierto, en París, bastante, él estaba bajo la mira, ¿no? Y unos comentarios que por ahí deslizó en contra del presidente Poincaré, pues lamentablemente lo enemistaron con la policía francesa. Así que definitivamente dijeron, bueno, este señor se va de aquí, lo votamos porque está intentando pervertir, ¿no?, la tranquilidad, ¿no?, de política francesa. Entonces César tuvo que viajar intempestivamente a Madrid, ¿no?, una manera que no esperaba. Él siempre iba a Madrid, eh, años antes había ido, en muchas ocasiones, solamente de visita, por unos cuantos días, unas cuantas semanas, se quedaba en alguna casa de un amigo suyo, la pasaba muy bien, por cierto, porque eran únicamente visitas que duraban poco tiempo, ¿no? Pero esta vez César tenía que refugiarse en Madrid, o sea, tenía que vivir en Madrid, tenía que estar ahí, digamos, asilado en la ciudad donde él menos esperaba estar, ¿no? Cuando llega allá, muchos dicen que ya tenía casi media obra completa. O sea, ya estaba haciendo esta obra del año 21, 23, 25, más o menos, estaba ya acabando. Lo único que estaba haciendo además era mejorar un poco la parte de la ambientación y algunos tipos, digamos, de componendas políticas acá, ¿no? O sea, al fin y al cabo él lo que estaba haciendo era una obra de denuncia. Él quería, digamos, llegar, digamos, un efecto, ¿no?, multiplicador a mucha gente que supiera realmente una parte de la realidad del país, ¿no?, y se conmoviera con algún suceso que llamara justamente la atención o llamara al efecto de, digamos, de concientizar a la gente para que pudiese decir, bueno, aquí hay problemas, hay que solucionarlos, ¿cierto? Bien, lo terminó en los primeros días del mes de febrero, para antes de marzo, ya estaba terminada la obra. O sea, apenas llegó, únicamente lo que hizo fue culminar nada más las fases ¿no?, que no sean faltantes. Y una vez que lo publica en marzo, bueno, el impacto que se dio fue mayúsculo en los círculos intelectuales de Madrid. En ese tiempo, Madrid estaba pasando por un momento bien crítico. Había un movimiento antimonárquico. Estaban los momentos más, digamos, álgidos del asunto, porque los republicanos, mayormente esos socialistas, comunistas, ellos querían la implementación rápida de una república española, ¿no?, y la eliminación por completo de la monarquía que estaba representada por Alfonso XIII. Ya habían habido movimientos previos a principios de año, inclusive antes de ese tiempo había habido una revolución en una ciudad, en un pueblo llamado Jaca, donde una guarnición se rebeló contra el ejército realista y lamentablemente pues quedó muy mal parado el gobierno de Alfonso XIII. Muchos generales quisieron salvarlo, pero lamentablemente no se pudo. Entonces al final, el 14 de abril, se declara justamente la República Española, no el rey se ha obligado a exiliarse a Roma. Automáticamente toma el comando del gobierno un grupo de republicanos socialistas de tinte comunista extrema izquierda. Entonces, ahí prácticamente
en España en ese momento se vivía una efervescencia de lo que era la literatura de compromiso. O sea, en ese momento, pues cualquier obra que resaltara la lucha proletaria era bienvenida, ¿no? Y justamente esta obra es justamente eso, ¿no? El inicio de la novela proletaria peruana, ¿no? Ante preguntas de muchos intelectuales de esa época decían, ¿existe la novela proletaria, ¿no?, peruana? Vallejo dio respuesta, sí existe, aquí está, El Tungsteno, ¿no? Como ves, es una novela poco voluminosa, ¿verdad? Claro, de hecho que es una novela poco voluminosa, se hizo en base a hechos que ya él conocía de antemano durante el tiempo que él había estado trabajando en la Hacienda Roma, ¿no? Él sabía de abusos que se cometían, de hecho, los abusos han existido siempre, por parte tanto de capitalistas, después también de parte también de los comunistas, o sea, en general, toda la violencia política siempre ha existido, sea de quien sea, siempre hay violencia política. No vamos a decir que son únicamente los comunistas no han sido esto, únicamente los capitalistas han sido violentos por acá. No, todos ellos han sido realmente violentos en cada etapa en la cual han llegado al poder máximo, ¿cierto? Muy bien. En esta hora, César lo que hace es una historia muy hermosa sobre una rebelión que se da a nivel de obreros y campesinos en una ciudad, digamos, en un pueblo básicamente del Cusco, ¿no? Quivilca, donde hay minas de tungsteno, ¿cierto? Es ahí donde se da más o menos el panorama global de la obra. Repito, el impacto que causó esto fue meritorio, muchos intelectuales de esa época se pronunciaron en favor de la novela, decían que era muy buena propaganda, y efectivamente lo es. O sea, como novela propagandística, ¿no?, a favor de la tesis comunista, lo es. Es un buen panfleto. O sea, es un buen panfleto. O sea, de hecho, en la obra tú vas a ver que los sucesos, ¿no?, que se dan dramáticos, por cierto, ceden el paso a un discurso, una especie de tinte político que se da al final, ¿no? La obra termina con una frase eterna que dice, el viento soplaba afuera anunciando tempestad, lo que quiere decir que Vallejo tenía en ese momento una especie de ideario profético. Él decía que en el futuro ya estaba muy cerca, ¿no?, digamos, la lucha de clases iba a triunfar, tanto en Europa como también en América Latina, ¿no? Él hacía todo lo posible porque así fuera. O al menos en España, ¿no?, donde estaba él, o en Francia, la revolución estaba en camino, ¿no? Rusia en ese momento era, digamos, un cenit para muchos intelectuales de la época que veían en ese país pues la consolidación de un proceso político que había llevado finalmente a que el pueblo, ¿no?, según ellos, se hiciera cargo del poder y que todo fuera para todos como debía ser, ¿cierto?, sin ningún tipo de abuso capitalista, ¿no? Así que en ese momento el gran enemigo de todos los socialistas y comunistas era Estados Unidos, que eso representaba un capitalismo emergente terrible, ciertamente, ¿no? Pues bien, repito, el impacto fue muy bueno en círculos, digamos, intelectuales de la época, en España. Se pronunciaron a favor de la novela y dijeron que estaba muy bien, era una buena novela con tintes propagandísticos a la causa. Pero eso nada más pasó. Porque más allá de eso, la novela, como repercusión en la sociedad española, como, digamos, en ventas, no fue bien recibida, porque lamentablemente, pues, es una novela política, ¿no? Aunque César estaba emocionado que había hecho una novela política, pues sencillamente la gente no lo vio así. A pesar de que en ese momento en España se veía, ¿no?, una efervescencia total, antimonárquica, ¿no? Debió haber sido un éxito de ventas, ¿no? Pero no fue así. Solamente fue visto a nivel de círculos muy cerrados de la intelectual española, ¿no? Entonces, en muchos de ellos siguieron el ejemplo de César. Comenzaron a trabajar en novelas igualmente así, de tinte político, ¿no? En ese momento a Vallejo le emociona todo eso y él pues habla después, ¿no?, diciendo de que efectivamente decía, ¿no?, en su publicación El arte y la revolución de ese mismo año, él dice, la política lo penetra todo, ahora se difunde enormemente, ¿no? De ahí que los intelectuales se meten en ella y no siguen indiferentes como antes, porque siempre ha habido injusticia y se ha muerto de hambre el obrero o lo han baleado, ¿no? Y nadie dijo nada.
hoy la conciencia política se agranda y se transparenta. Así dice César en su artículo El arte y la revolución, ¿no? Justamente ese año también él había consolidado una obra magnífica, que tengo acá, mira, la llamada Rusia 1931, es acá, ahí está. Es una edición un poco viejita, ¿no? Que tengo acá, porque son obras que así no se consiguen, o se consiguen ya bastante manoseaditas, ¿no? Rusia 31, aquí también tengo otra. Rusia, la segunda parte, 31 también. Esta obra sí realmente fue un éxito. Esta obra sí fue un éxito. Porque era como una especie de manual, ¿no? Propagandístico a favor de la Unión Soviética, ¿ya? Y en ella justamente vemos un relato, ¿no? A modo de entrevista que se da con la gente, los políticos de Rusia, o la gente de Rusia, el proletariado, que básicamente lo que hacen es hablar muy bien a favor de las políticas de ese momento en la Unión Soviética. O sea, el paraíso consolidado, ¿no? La propaganda máxima que debía ser, digamos, los pueblos del mundo tenían que asumir esta forma de política, ¿ya? Rusia, 1931. Reflexiones frente al Kremlin se llama la obra, ¿no? Esta sí fue muy, muy solicitada. Fue un éxito también de ventas, al menos en España en ese momento. Fue, ciertamente, ¿no? Esta obra puede ser que superó efectivamente al Tungsteno, ¿no? Superó al Tungsteno, que era una novela dramática, pero que era como una especie de panfleto. Al final, ¿no? Se echó poca parte por eso. Y lo que sí después llegó fue esta de acá. Ese mismo año también publicó esta de acá, pero esta fue un fracaso. Mira, fue una especie de consolidación de la obra de Rusia 31, pero esto sí fue un fracaso de ventas, lamentablemente, ¿no? Y aparte de eso, César también estaba buscando que su teatro se hiciera también, factible, ¿no? De ser publicado o si no representado. Lamentablemente ni su teatro fue bien visto en ese momento. César tuvo problemas justamente por eso, ¿no? Mucho dolor le sobrellevó el hecho de saber que el teatro suyo no era bienvenido. A pesar que en ese momento, no, las obras en España, o sea, podían cuajar muy bien. O sea, el elemento político era excelente para eso, ¿no? O sea, representar obras de proletarios en ese momento era, pues, haber sido un éxito tremendo entre la gente, mucho más anárquica, ¿no? Mucho más anarquista, ¿no? Sin embargo, pues los dirigentes teatrales, ¿no? De España preferían obras como sainetes, cosas pues obras pues, ¿no? Costumbristas, ¿no? A las obras de César que tenían, digamos, mensajes, ¿no? Políticos, humanos. Entonces, por esa parte, él tuvo, digamos, mucho dolor al saber que en España sus obras teatrales eran muy, muy mal recibidas, ciertamente, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, la respuesta a la pregunta que me hace Angie sobre el impacto que tuvo la publicación de El Tungsteno en Madrid en ese año. En el siguiente video estamos dando la respuesta a las dos siguientes preguntas. Por el momento, gracias.